con este maravillosa. equipo maravilloso. Vamos a Vamos a hablar discutir un poquito sobre el del acceso de las acceso personas con las personas con deficientes a material discapacidad a materiales protegidos por y derechos los derechos autorales, propiedad autorales, la semana intelectual, de la interés propiedad público y intelectual y la invitación COVID-19 en el Global Congress organizado a por este la congreso Fundación Carisma organizado de por la Colombia. Fundación Y esta Carisma. mesa fue una propuesta de Esto la fue una Comisión propuesta de la Brasileña de Comisión Derechos de Brasileña Autor y del Acceso control al Abierto. acceso al material. También está trabajando la Asociación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecas, Científicos. Yo soy Sueli Mara Ferreira, que nosotros llamamos CBA3 de FIPAP, y tengo el placer de estar aquí hoy con los profesores Víctor de Acevedo Almeida Jr. Muchas gracias, Víctor, por tener You were a PhD and a master in law by the State University of de Derecho Civil de la UFFRJ aquí en Río de Janeiro. Tenemos aquí Cremilda dos Santos Souza, aquí nosotros le decimos Cleo. Ella trabaja en la sesión de atención a las personas con deficiencia en Ceará, en el estado de Ceará, forma parte del grupo de la sensibilidad. Como ya les dije anteriormente, también es de la red Rebeque, que ya después ya les va a explicar un poco de qué se trata. Políticas públicas y gestión de la información y gestión de la educación y especialista en la descripción. Y tenemos también a Alan Rocha de Sousa, profesor e investigador de la NUREB, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador de Oxford, de Property Research Center de la Facultad de Oxford University, abogado, consultor jurídico, con actualización en Derecho Civil, Derechos Autorales, Culturales y Propiedad Intelectual, y miembro de la Comisión de Derechos Autorales de la OAB de Río de Janeiro desde hace más de 10 años. Bueno, es un honor estar aquí con todos ustedes. Nuestra propuesta es que durante la pandemia de COVID hemos tenido problemas con respecto a la organización de los aspectos legales y los educativos y legales, y todo eso se intensificó, todo esto generó debates entre los profesionales de la educación, del derecho y también de la información. Por lo tanto, esta mesa lo que pretende discutir es, y nos vamos a enfocar en las personas que tienen deficiencia visual o cualquier otra deficiencia, cuando son tetraplégicos, apoplégicos, porque nosotros sabemos que después del Tratado de Marrakech, y qué podemos hacer nosotros en esta época en nuestro país para ayudar essas pessoas. Então, eu não quero me alongar muito, nós temos aí uma hora e 20 minutos, eu já vou passar, nós vamos começar. 2 minutes. I've already introduced all of you. Miembros, y cada quien va a tomar su palabra y vamos a abrir también tiempo para hacer un poco de discusión. Voy a empezar primero con el profesor Víctor para que usted nos dé su opinión al respecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Es un honor participar en Ao interesse público e el interés público y COVID-19. Agradezco enormemente la recepción y el recibimiento de Sueli, y también quiero saludar a mis compañeros de mesa, Cleo y Alan Rocha, con quien trabajo en docencia, pero también fue mi tutor hace bastante tiempo. Y bueno, me parece fundamental que es importante que tengamos una mesa de discusión sobre este tema del acceso de personas con discapacidad a contenido que está protegido por derechos autorales. Y creo que es importante destacar la importancia de esta mesa, de este debate para todas estas personas. Bueno, lo que me corresponde aquí, aunque sea muy resumidamente, es sobre el papel, la importancia de la conversión internacional de las personas con discapacidad y los impactos que todo esto ha tenido en el derecho brasileño, y también dar unas breves puntadas sobre las personas de discapacidad, que nosotros la llamamos la ley de inclusión aquí en Brasil. Como todos ya saben, después de un largo periodo de invisibilidad y estigmatización de las personas con discapacidad,
que hasta hoy están sufriendo, por ejemplo, prejuicios y que viven en una estructura de opresión, exclusión y discriminación. Al final del siglo pasado, surgieron algunos movimientos y algunas medidas se empezaron a tomar justamente para contener y entender que la discapacidad no es un problema individual, sino de la colectividad, de la sociedad, y que la discapacidad no es un cuerpo con lesiones e impedimentos, sino que tenemos que incluir a las personas con discapacidad, sea física, psíquica, y tenemos que dar una igualdad de oportunidades para que participen en la vida social. Entonces, toda esa transformación y ese cambio paradigmático en los conceptos que se tenían con respecto a la discapacidad, también incluirla socialmente de una forma efectiva y concreta, y no solamente con acciones específicas, como por ejemplo una medida integracionista que vimos a finales del siglo pasado. Entonces, esto es fundamental para entender el método y el modelo de enfoque que tenemos con las personas con discapacidad, que nosotros llamamos modelo social de las personas con discapacidad. Entonces, para sustituir ese modelo médico al modelo rehabilitador, tenemos el modelo social que parte del reconocimiento, aunque sea tardío, de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y este es un modelo que está basado en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y lo primero que habló sobre esto, que se batalló en la ONU, los debates fueron muy intensos, hubo mucha participación de personas con discapacidad y este fue un punto muy celebrado a principios de este siglo. Y todo esto tenía como premisa fundamental, tal vez dos lemas que fundamentaban su punto de vista desde finales del siglo pasado, es decir, del siglo XX. Primero, no hay nada de nosotros sin nosotros y es una vida independiente, pero no solamente eso. Estos fueron los lemas que se defendieron y que fueron los que orientaron y esos movimientos sobre la efectiva inclusión y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de las personas que tienen discapacidad. Por lo tanto, el foco central de la discusión internacional de las personas con discapacidad es reconocer que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad para actuar en la vida social, pero necesitan apoyo y un sistema de apoyo y soporte que permita que ellas también puedan superar esas barreras y que puedan participar libremente en la vida de las relaciones, que puedan participar en la comunidad donde ellas estén participando, y todo esto se hace muy importante y debemos destacarlo, porque la independencia de esas personas y la reafirmación de esa autonomía de ellas es un elemento base de la Convención de los Derechos de las Personas. Y cuando hablamos de independencia, de autonomía, también estamos en la libre construcción de la personalidad, estamos hablando de la construcción de un individuo, y en esa área el acceso a una vida cultural rica, saludable, es muy positivo y muy importante y no se puede dejar de lado para que la persona con discapacidad pueda formar su propia identidad, para que pueda también, partiendo del contacto con esos bienes culturales y con esas obras culturales, esa persona pueda crear su propia opinión, pueda manifestar sus intereses, pueda reafirmar cuáles son sus deseos, sus preferencias y sus deseos. Es decir, la falta estructural o de acceso y de contacto a todos esos bienes culturales, sin ninguna duda, tiene que ver con la capacidad que va a tener esa persona para desarrollar su personalidad. Y en ese camino, para que nosotros podamos ver también aquí en esta discusión, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad tiene que ver mucho con la participación en el área cultural, especialmente en el artículo 30, cuando
menciona expresamente que los estados partes, miembros, deben reconocer el derecho de las personas con discapacidad de participar de la vida cultural en igualdad con las demás personas y deben tomarse medidas apropiadas para que esas personas puedan, en el primer elemento, tener acceso a las obras culturales en un formato accesible. Entonces, todo esto, acceso a los bienes culturales, es la primera preocupación que aparece en la Convención Internacional cuando habla de la participación de las personas con discapacidad en estas actividades. Y en ese mismo artículo 30 también se dice que en el ítem 3, que los Estados miembros deben tomar medidas de acuerdo con el derecho internacional para garantizar que los derechos de propiedad intelectual, que sería en este caso derechos autorales, no sean una barrera excesiva o que genere discriminación al acceso de las personas con discapacidad a bienes culturales. En Brasil especialmente, además de que nosotros somos signatarios de esta convención creó un impacto y tiene un simbolismo muy característico aquí en nuestra realidad normativa. ¿Por qué? Porque en Brasil, a finales de 2004, gracias a la enmienda constitucional 45, se insertó un parágrafo en la Constitución y esto permitió, después de una larga discusión sobre el tipo jurídico y el estatus de las convenciones que hablaban sobre derechos humanos en el ordenamiento interno, sino que también eso permitió que si el Congreso aprobaba esas convenciones internacionales sobre derechos humanos y que hubiera un código y que se hiciera ese cambio constitucional, todo eso tenía que ser internalizado dentro de nuestro ordenamiento, con estatus, con fuerza y con vinculación constitucional. Entonces, por eso es que tenemos que entender esto, que de una forma pionera, la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, porque no es solamente que Brasil es signatario, sino que es mucho más. Además de apoyar la Convención y su protocolo facultativo, Brasil quiso, y nuestros legisladores así lo decidió, hizo que esta convención tuviera el mismo nivel que las otras normas constitucionales con esa enmienda constitucional que se hizo. Entonces, se puede decir que a partir de 2009, que fue cuando el decreto se emitió para la internacionalización de los derechos de las personas con discapacidad en Brasil y después el decreto legislativo que es el 649 de 2009, esa convención dejó de ser una mera norma en el campo del derecho internacional que podría tener impactos internos, sino que empezó a ser una norma constitucional en Brasil y esto tiene una importancia súper significativa y esto también implicó o presupuso que tenía que haber cambios y todas las autoridades brasileñas, la mayor parte de la comunidad jurídica se mantuvo inerte o prácticamente inerte hasta que se editó en el año 2015 la ley brasileña de inclusión, que también fue nombrada como un estatuto, que apoyó este decreto del año 2015. Entonces, tenemos esa norma constitucional que vino después de esa convención, después de esa internacionalización de esa convención, a pesar de que haya sido fruto de un proyecto que se inició en el año 2010, es decir, antes de la propia convención, se hicieron algunas enmiendas, se hicieron algunas modificaciones hasta que se transformó en un producto legislativo que tenemos hoy. Después del año 2015, algunas autoridades, el Ministerio Público, Defensoría, comenzaron a moverse un poco más significativa, pero a veces no convincente con la importancia de esta convención del estatuto para las personas con discapacidad, pero independientemente de la legislación, la base legal continúa siendo la misma y tiene que ser leído e interpretado de una manera que tenga la mayor efectividad posible. Y nosotros podemos decir, por ejemplo, que estos son comandos que son constitucionales y el EPD van por esa línea en lo que tiene que ver el reconocimiento de los derechos culturales de las personas con discapacidad. Especialmente esto se ve en un núcleo que tiene que ver todos los derechos fundamentales de los seres humanos y específicamente de las personas con discapacidad en el artículo 8 del EPD, cuando se hablan de otros derechos fundamentales, sino que también se hace énfasis en el derecho, por ejemplo, a la cultura, y tiene un reglamento específico, una norma propia partiendo del artículo 42 de la ley 13.146 que habla del derecho
al deporte y a la diversión de las personas con discapacidad. Vea que en el artículo 42 también se habla al derecho de la cultura, al deporte y a la diversión y una igualdad de oportunidades como las demás personas. Con todo esto se garantiza el acceso y es muy parecido a lo que apareció en la convención, a lo que se llamaban CLPD, a los bienes culturales de tipo accesible. Entonces, la preocupación, sea en un estatus convencional, constitucional, y la preocupación en el nivel infraconstitucional, en un primer momento, era dar a las personas con discapacidad bienes culturales en un formato accesible. Las personas con deficiencia, con discapacidad, solamente van productores de cultura, productores de arte, que van a poder expresar sus opiniones, sus creencias y desarrollar su identidad, sus identidades y con toda esa simbología que tiene que ver con todas estas comunidades, sea la comunidad sorda, y que puedan expresarse a partir del momento que nosotros le demos acceso a estos materiales, a música, a libros y a obras culturales que son indispensables para la propia formación de cada uno de ellos. La legislación brasileña en ese nivel infraconstitucional también tiene la preocupación con que los derechos de propiedad intelectual, especialmente las obras que son protegidas por derechos autorales, no sean más bien un obstáculo, sino otro impedimento que tienen las personas y para que esas personas no tengan acceso a estas obras. Entonces pusieron en el parágrafo del artículo 42, se habla de la prohibición de las obras, de ofertas, de obras a las personas con discapacidad, a pesar de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, por lo tanto, creo que desde el año 2009 se puede afirmar que no se puede practicar ningún discurso que tenga tendencia a crear mayores barreras al acceso a los bienes culturales a las personas con discapacidad, cuando las mismas industrias y el mismo mercado no están proporcionando esas obras en estos formatos. En ninguna parte se habla de la ofensa de los derechos autorales, pero la efectividad de esos derechos fundamentales, que es el derecho a la cultura, a la educación, al conocimiento, y también es necesario destacar que aunque tengamos una norma constitucional, la norma prevista en la convención y Brasil como Estado condicional, aún así Brasil se preocupó en también hablar de este tema del acceso a las obras culturales y también afirmó de una forma bien categórica que no es posible alegar ofensa al derecho de propiedad intelectual cuando se trata del acceso a los bienes culturales como parte de sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad. Entonces, la estructura de esta ley es cristalino y sea para los más altos propósitos que se tienen en la Constitución, en la Convención de Estados, y, y que todo esto también sea previsto en la parte infraconstitucional, en el estatuto con la persona con discapacidad. Y para respetar el tiempo y para que podamos discutir, esas eran las líneas generales que quería mostrar. Les agradezco una vez más y le doy la palabra a Sueli. Gracias, Víctor. Fue una divinidad escucharte. Y es eso lo que nosotros tenemos que decir y cada vez con más voz, con más fuerza. Y ya sabemos que hay una prohibición, una dificultad para que esas personas defiendan esos derechos. Entonces esa es la bandera que tenemos que defender y yo creo que tu mensaje fue muy claro y Víctor, por eso te agradezco tu presentación. Gracias. Voy a pasar ahora a Cleo, la palabra a Cleo. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si me están escuchando bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación y saludar aquí a Alan, a Víctor y a la profesora Sueli. Quería felicitar a los organizadores del evento. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la persona con discapacidad. Yo tuve esa discapacidad a los 4 años y yo pasé por todas las etapas, la infancia, la educación básica, educación secundaria, educación superior. Y
Bueno, yo quería hablar de este espacio, de cómo nosotros, personas con deficiencia, con discapacidad, ante la ley, ante ese proceso de inclusión, cuál es nuestro sentimiento y también como bibliotecaria. Pero para los que no me están viendo, yo tengo 1,55 m, tengo el cabello corto, estoy escuchando, estoy utilizando unos audífonos blancos, tengo una blusa roja. Yo utilizo una muleta canadiense. ¿Por qué? Porque canadiense yo tuve polio y tuve secuelas. Yo soy una mujer latina, brasileña, del noreste de Brasil, del estado de Ceará, y estoy aquí en la tierra que se llama la Novia del Sol, en Fortaleza. Tenemos muchos poetas, y bueno, tengo mi discapacidad, pero soy una bibliotecaria. La vicepresidente de FEBAB me dio un regalo muy grande, Adriana. Ella me dio un regalo muy... Yo vi la entrevista que ella dio en el último congreso de la FEBAB, y ella dijo algo que yo quiero insistir. Mira, Adriana, estamos en el momento de promover las bibliotecas como lugares para escuchar afectivamente, para que podamos recibir, aceptar una sociedad marcada por pérdidas significativas. Y aquí es que quiero empezar mi presentación. Con esto quiero empezar mi presentación. ¿Qué es eso de escucha afectiva? ¿Qué queremos decir? Bueno, Víctor habló de la ley. Esa ley que ustedes escucharon, antes de que fuera traducido en un texto legal, ella se vivió durante muchos siglos. Y ella fue resultado de muchas lágrimas, de muchos dolores, de muchas luchas para las personas con discapacidad, hasta que llegaron a la concepción de una persona con discapacidad. En algunos momentos de la historia, nosotros ni siquiera éramos personas en ese momento. Entonces, cuando aparece una ley que viene para garantizar los derechos de la persona con discapacidad, yo a veces pienso, no necesitábamos esa ley porque nosotros tenemos nuestros derechos como ser humano, los derechos de la persona, la Declaración de los Derechos Humanos, ya estamos allí. Entonces, cuando nosotros hablamos de una nueva legislación, estamos diciendo que aquella sociedad todavía no está cumpliendo con eso. Y entonces tenemos que decir que tenemos derecho a la diversión, a la educación. Y las personas con discapacidad son, antes que más nada, son personas también. Y nosotros como personas a veces no somos héroes y tampoco somos pobrecitos. Y ese espacio no nos garantiza realmente la participación de la ciudadanía. Y esto que dice Adriana me parece importante, y todo eso viene de la escucha que nosotros tenemos de la ley. Y aquí estamos hablando de los derechos autorales, de bibliotecas, y todo esto tiene que ver con el ruido silencioso que las personas con discapacidad hacen, de su invisibilidad, de lo que ocurre en las bibliotecas. Entonces, cuando una persona con discapacidad llega, por ejemplo, a la sociedad y tiene una ley, es que dice, mira, yo puedo participar, yo quiero participar y yo puedo aportar algo. Y nosotros solamente vamos a poder hacer esa escucha afectiva si nosotros de verdad entendemos que los espacios de la biblioteca son espacios de promoción, de fomento, de justicia social, de democracia y de ciudadanía. Si nosotros no hacemos eso, nosotros no vamos a dar cuenta de esa realidad. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa escucha afectiva? Es esa escucha afectiva, pero también efectiva, porque no sirve de nada si escuchamos, si nos conmovemos y después no, en la realidad interferimos. Entonces, yo lo que agrego a esto de que dijo Adriana es escuchar afectiva y también efectiva. Y bueno, ahí empezamos a hablar de cómo las bibliotecas pueden traducir la ley en su día a día. Y les traigo buenas noticias. Tengo buenas noticias para darles. En Brasil, nosotros tenemos un reglamento del Tratado Internacional de Marrakech,
Y ya teníamos que pensar que fue cuando decía así, cuando la persona con discapacidad tiene derecho a la cultura. Ya eso se dijo. Pero vamos a hablar ahora de Marrakech. Ese tratado de Marrakech abrió una perspectiva y un espacio para que nosotros pudiéramos fomentar esa sensibilidad, más allá de esas rampas y de los ascensores, porque solamente nos quedamos ahí, pero dar acceso a los contenidos y acceso a lo que le da vida a la biblioteca, que es el conocimiento, ¿cierto? Que es lo que promueve al ser humano, lo que fomenta, lo que emociona al ser humano. Entonces, este Tratado de Marrakech nos permitió que nosotros con nuestros acervos, que por ejemplo tengamos esos materiales que eran impresos y que con las personas que no pueden ver, que ellos puedan participar en todos esos conocimientos. En Brasil tenemos un experimento que me gustaría de hablar, que es la red Rebeca, que es la red brasileña de contenidos adaptados. Esa red se creó inicialmente para la UFRN y para la Universidad de Brasilia, que es la Universidad Estatal de Ceará, la UNC, y hoy esta red ya tiene 9 instituciones que la constituyen, ya comenzó con 3 y ya tiene 9. Tenemos la Universidad Federal de Pernambuco, de Bahía, de Santa Catarina, Alfal, Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Y cuál es el objetivo de esa red Rebeca? Es hacer un cambio o intercambio de obras en formato accesible. Por ejemplo, si una universidad tiene algún material de italiano, por ejemplo, gramática de italiano, con tablas, gráficos, imágenes, y como las personas ciegas no pueden ver esto, nosotros le damos un nuevo formato a esos materiales. Y a veces tardamos meses porque nosotros tenemos prácticamente que reeditar los libros. Y yo, por ejemplo, yo edito ese libro y otra universidad lo necesita. ¿Por qué la UFR? Porque tiene que hacer otra vez ese esfuerzo, sino que la Universidad Federal de Ceará puede hacer la permuta de ese material. Entonces Rebeca es justamente para eso, para permitir ese intercambio entre las universidades y de esa forma maximizamos nuestros acervos. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 5.000 títulos ya en nuevos formatos. Estamos trabajando con 3 grandes DTs que son institutos de comunicación, por ejemplo, el GT, estudios de estandarización, porque cuando tú haces la edición de los materiales, nosotros podemos hacer la edición, pero nosotros tenemos que respetar toda la intelectualidad de la obra, del autor. Entonces, todo eso necesita una estandarización y nosotros también tenemos GT de supervisión de todos de esas bases de datos, donde se va a almacenar esos contenidos, ese material, para que después se pueda intercambiar entre las instituciones. Yo trabajo en la parte de atención en la Universidad Federal de Ceará y nosotros hacemos ese trabajo, nos encargamos de eso, edición de los materiales, que son materiales que están impresos, los convertimos en materiales MP3 y en otros formatos, ampliación, dependiendo de la necesidad de nuestros usuarios, ¿cierto? La Universidad Federal Ceará está trabajando con la red de las 9 bibliotecas y esa red se constituyó justamente para eso, para hacer una escucha afectiva y efectiva de producción de materiales accesibles en un formato accesible que sea material científico para que nuestros alumnos no solo tengan el derecho de entrar a la universidad, sino también de salir de la universidad con calidad, con la calidad que ellos necesitan para enfrentar el mercado laboral. Entonces, en este contexto de la producción del conocimiento, las bibliotecas pueden aportar mucho. Y diría yo que sin precedentes, nosotros que somos bibliotecarios, que como somos arquitectos del conocimiento, y es eso lo que yo siempre digo, no solamente organizamos materiales, sino que estamos generando lo que es el alimento para la humanidad,
es lo que es el conocimiento. Y en esta época de pandemia, las personas con discapacidad están sufriendo muchísimo por la segregación del espacio, porque no pueden estar en los espacios donde ellas pueden hacer ese intercambio de información, donde pueden recibir los cuidados que necesitan al mismo tiempo. En este tiempo de pandemia llamó la atención al valor de los formatos en formato digital. Muchos alumnos están recibiendo clases online y con esos materiales digitales que están en un formato accesible, ellos pueden ver sus clases, ellos pueden interactuar con los profesores. Entonces, si por un lado nosotros tenemos restricción, también la pandemia nos lleva a ver la importancia de que pensemos en espacios en web, en red, en red que tengan un formato accesible, así como nosotros tenemos rampas, como tenemos ascensores para tener un mejor acceso al espacio físico. Y ahora en la parte web tenemos muchas grandes dificultades, porque personas que no pueden, por ejemplo, personas que no pueden utilizar un computador, que no pueden ver y no pueden participar en esos espacios, no pueden interactuar en esos espacios. Bueno, otro planteamiento que quería hacer es que también en esa escucha afectiva y efectiva, quería hablar de los GTs de la fuerza de FEBAC. Nosotros tenemos un GT que está haciendo acciones para despertar, estimular, fomentar a los profesionales del área para ese protagonismo y ese emprendimiento, para llevar este acceso y la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, terminamos ahora de recoger datos a través de un directorio nacional y nosotros le preguntábamos a las bibliotecas, bueno, ese era un servicio, si ellos tenían servicio para personas con discapacidad, cómo se ofrecía ese servicio, y nosotros vamos a hacer entonces un mapeo de qué es lo que está pasando en Brasil y tener esto y saber qué es lo que está ofreciéndose a la gente. Y bueno, ya termino mi presentación porque sé que hay otras personas que quieren también preguntar y quieren participar y que quieren plantear sus ideas. Muchas gracias por el espacio. Espero que les haya gustado mis palabras. Gracias, Cleo. Ella habló de la escucha afectiva y efectivo en una presentación muy afectiva y efectiva, ¿cierto? Muy bonita tu intervención, me pareció muy importante todas tus posiciones y opiniones. Antes de pasar a Alan, quería decir que tenemos traducción. Aquí tenemos traducción en la mesa al español y al inglés y para otra lengua, pero creo que son los tres idiomas, ¿no? Español, portugués, inglés. Y por favor, bueno, participen si tienen alguna pregunta, ustedes las pueden mandar aquí por el chat, en preguntas y respuestas en Zoom, no importa si es en inglés, y nosotros vamos a traducir aquí para nuestros ponentes. Yo estoy aquí acompañando en YouTube y si por casualidad hacen alguna pregunta por ahí, espero poder traerla hasta acá. Muchas gracias, Cleo. Y le doy la palabra entonces ahora a Alan. Alan, tienes el micrófono apagado. Alan, tienes el micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta, disculpa. Bueno, voy a empezar otra vez. Es difícil, porque es difícil hablar de estas dos presentaciones. Yo solamente tengo preguntas. Y bueno, mi presentación van a ser preguntas para Víctor y para Cleo. Yo quiero saber un poco más sobre todo esto. Pero como no puedo llegar hasta aquí y hacer solo preguntas, bueno, yo quiero plantear algunas propuestas. Y voy a hablar de un tema que dijo Cleo. Dos planteamientos que yo creo que fueron muy aclaradores. Y el primero es, y todo esto tiene que ver para que las personas que tienen derechos,
¿Por qué hubo la necesidad de una ley especial que garantizara que tuviéramos otra capa más de seguridad jurídica o de incentivo jurídico o de impulso jurídico para llegar a la concreción de derechos que ya existen? Eso es lo que yo quería pensar. ¿Y por qué tuvimos que necesitar otro elemento estatal obligatorio que nos obliga a tomar en cuenta y decir, mira, tienes que ver esto porque esta situación es seria, está ocurriendo y todo esto afecta a personas concretas, personas reales de una forma muy negativa? Entonces, yo creo que este es un punto muy importante y que tenemos que preguntar no solamente por qué nuevas leyes, porque ya Cleo lo dijo, porque seguían siendo invisibles y todavía se mantiene, a pesar de que tenemos, las personas con discapacidad tienen esos derechos, independientemente de quién sea, ¿no? Y eso es muy importante para los estudiantes de derecho o a los que no crean que la existencia de una legislación va a transformar una realidad. Y después veo el otro lado, que es otro aspecto que tú mencionas, y es que la biblioteca, esos espacios de saber, y diría que en la biblioteca también, en todos los espacios educativos, y también porque son espacios de investigación, no solamente tienen que tener una escucha efectiva y afectiva, y eso me pareció muy lindo, eso que dijiste, porque nosotros tenemos que ir más allá. No solamente garantizar que tenemos estructuras jurídicas, bases jurídicas de tratados, leyes, sino que nosotros tengamos una acción cuyo objetivo sea transformar esos objetivos que aparecen en el texto legal en realidades, que nosotros de hecho podamos cambiar la realidad y la vida de esas personas de una manera positiva, que solamente la ley está promoviendo, a pesar de que lo ideal es que no tuviéramos que llegar a esto, pero el hecho es que, bueno, ellas existen y como, como están siendo un poco postergadas y no tienen una concreción, eso demuestra que a pesar de las normas internacionales de tipo central y que todo tiene que ver con el núcleo de los sistemas jurídicos, nosotros todavía no hemos podido llegar a la concreción. Después de toda esa historia y toda esa percepción y esa realización que nos dice, mira, esto sigue siendo un problema, nosotros tenemos también una consulta pública reciente sobre el decreto de implementación del Tratado de Marrakech y en el que se pregunta, una pregunta que ya es inconstitucional, si debemos esperar que las editoras decidan si quieren o no ofrecer libros en formato accesible para las personas que tienen discapacidad, de los tipos de diferentes tipos de discapacidad, para que la sociedad civil y los que están interesados, las personas que sufren por la ausencia de contenido cultural, esperen el deseo de las editoras que hasta hoy no se movieron de un sofá bien cómodo, donde están sentados para ofrecer ese material. ¿Por qué? Porque no tienen ningún interés comercial en eso, nunca lo tuvieron. Y entonces ahora, cuando ya aparece en la Constitución y que todos pueden y deben dar ese material en formato accesible, ellos dicen, ah, no, esperen, porque tal vez yo me di cuenta de que, sí, es importante producir ese material. Y nosotros tenemos que oír eso como si nosotros estuviéramos teniendo un diálogo serio, pero es que la verdad es que no se puede tener un diálogo serio porque ellos están partiendo de ese presupuesto. Y entonces esto me lleva al otro punto. Además de que tenemos esa legislación, nosotros ya no podemos esperar más. Ya pasó el tiempo de esperar. Ya no hay más. Ya no podemos seguir esperando. Ya se terminó ese tiempo. Punto final. Es decir, es el momento de llevar a la concreción estos derechos. Y yo creo que el ejemplo
de la red Rebeca. Era eso, ¿no? Red Rebeca, se llamaba red Rebeca. Sí, red Rebeca, exactamente. Es perfecto y maravilloso porque eso está llevando a la realidad lo que ya es un derecho y se debe hacer. Estoy seguro de que en este camino y buscando la manera de hacer esto, ustedes también van a tener que escuchar de muchas personas que dicen, no, pero espera, a ver si las editoras van a dejar que ustedes produzcan ese material que no es de interés comercial de ellas. No, esperen, porque hoy los derechos autorales no permiten que esto se haga. Y yo les digo una cosa, todo eso es mentira. Sí lo permiten. La verdad es que el derecho impone que que se haga esto. La institución es responsable que se omite a llevar esto, a desarrollar políticas, crear medios, crear instrumentos, contratar personas para que toda esa realidad y ese acceso cultural sea una realidad tangible. Yo no sé desde hace cuánto estoy hablando, pero bueno, ya no podemos seguir esperando. Basta. Ahora es necesario exigir de una forma mucho más concreta, por ejemplo, las bibliotecas, los agentes sociales, los profesores, los investigadores, gestores públicos, agentes de la información, científicos que manejan con esta información, que son las personas que están en la biblioteca, que no esperen más. Es mentira decir que el derecho autoral impide o crea obstáculos para que ustedes hagan una conversión para cualquier formato que la persona con discapacidad tiene y exija. Ustedes tienen un deber constitucional. Y yo tengo que, insisto en esto, no tengo palabras suficientes para decir qué fuerte es ese deber y tú tienes que hacer eso. Y si yo tengo aquí a mi lado a alguien que tiene necesidades o que tenga una necesidad de tener acceso en un formato accesible al conocimiento y alguien me niega ese acceso, yo demandaría a esa persona judicialmente que me negó ese acceso. Yo tenía un respaldo positivista, que es el artículo 42 del EPD, que dijo Víctor, y dice que todas las personas tienen derecho a cualquier obra. No estoy hablando de libros nada más, estoy hablando de contenido audiovisual, de descripción de obras audiovisuales, para cualquier tipo de discapacidad. Toda persona debe exigir esto, el que dé el material y que este material también esté en formato accesible, ¿ok? Y si esto no se hace, porque ahí entonces es obvio, entonces tú puedes hacer esa conversión y puedes ofrecerle a esa persona que está haciendo esa demanda, obviamente sin fin lucrativo, porque ese no es el objetivo, es garantizar el desarrollo personal, es garantizar el desarrollo intelectual, garantizar la inclusión, el derecho a la participación cultural, que es un derecho que aparece en la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto, en la realidad, es hacer que esto sea verdadero, porque lo que nos está faltando, y en Brasil específicamente, es hacer que esas palabras que están en la ley sea una realidad. Esto ya aparece en la ley, está en el corazón de la Constitución desde la década pasada. Ya hace una década que esto sale. Esto no fue ayer, ¿ok? Esto ya tiene una década, porque el Tratado de Marrakech es muy pequeñito con respecto a la Convención de Nueva York. La EPD ya tiene que ver con toda la parte de los derechos autorales que no pudieron implementar, y cualquier intento de darle una interpretación estativa a los derechos autorales es ilegal, es antijurídico, es inconstitucional, y ya no quiero insistir más en esto. Y el respaldo para esto es grandísimo. Tenemos decisiones judiciales, tenemos un número grande de doctrinas sustanciales que corroboran este enfoque. Entonces, ese es mi mensaje para que vamos a partir de la discusión, es no esperen más. Hagan la conversión en formato accesible
en la medida de lo que los medios le permitan y en lo que se les pida, exijan más estructura, más medios y recursos humanos, bienes materiales, para poder llevar esto a la realidad. No esperen más, basta de esperar. Y ahora tenemos que partir a la acción. Era eso lo que quería decir. Sempre também bem positiva, né? A sua participação. E eu estava aqui escutando Y e aquí pensando. estaba oyendo y pensando, en verdad creo que tenemos una cascada de situaciones que se repiten. Por un lado, hablamos de, y eso para los bibliotecarios, pero también tenemos que recordar que tenemos que pensar cómo vamos a trabajar en cascada también para arriba y para abajo, las instituciones y después, porque eso no repercutió solo en las bibliotecas, sino en las universidades. En el caso de las bibliotecas universitarias, porque tienen una dificultad muy grande, y es algo así que usted está aclarando y convenciendo a todos nuestros abogados de la academia, todas nuestras instituciones, que no es una tarea fácil, pero que es muy importante. Y en general el bibliotecario nació para eso. Él es un luchador y creo que nuestra función es el libro. No es solo la información, creo que es más que eso. Es garantizar el derecho a, cuando hablamos de acceso a la información, el profesional de la biblioteca y el profesional de la información, su responsabilidad es hacer callar la voz de nuestros usuarios para garantizar el acceso a la información. Y me pongo muy feliz con esa habla de ustedes. Y vamos, creo que usted también dijo, aquí hay una pregunta, pero quería entre nosotros, si ustedes quieren, usted mi hijo dijo que tenía muchas preguntas, Alan, y si quiere poner alguna, pero creo que Cleo también dijo algo que usted está hablando enfáticamente en algo que hay atraso en la solución, en fin, que acabamos de ver algunos procesos desde el punto de vista del gobierno, como comentaba Cleo. No sé si Cleo le gustaría comentar eso primero. Y volvemos a usted para hacer una pregunta. ¿Puede ser? Yo quería decir lo siguiente. Yo oigo en discursos cuando trabajamos y vemos personas con incapacidad, colegios y bibliotecas. Pero yo no tengo usuario con incapacidad. No tengo alumnos con incapacidad. Tenemos que pensar en los ambientes inclusivos y no exclusivos. Inclusivo en el sentido que todos pueden estar en ese espacio, inclusive las personas con incapacidad. Porque la condición de incapacidad es volátil, porque alguien dicho sin incapacidad en algún momento de la vida puede tener una incapacidad. Y la cuestión de la movilidad, tenemos que pensar que somos una población que estamos envejeciendo. Tenemos situaciones de una señora embarazada o una persona que tiene sobrepeso o alguien que se rompió la pierna o un brazo. La sensibilidad y la inclusión responden las demandas de la vida humana. Porque si hay eso, inclusión a la accesibilidad es para las personas con incapacidad. No es para ellas, es para todos. Las primeras que son beneficiadas son las personas con incapacidad, pero no solo ellas. Entonces creo que entender que también la persona con incapacidad trae agregación de valor a ese espacio, porque en algunos espacios donde yo llego, usted es hostilizado inclusive con la mirada. Va a estorbar. Aquí estábamos también. La persona llegó a molestar. Usted está en un salón de clase y les voy a contar sin dar nombres. En un salón de clase, un alumno me dijo, estoy tan triste. Pasaron un video para mí sabiendo que yo soy ciego y yo no puedo ver las imágenes.
Y él hizo eso una segunda vez. La tercera vez, cuando me pidió un resumen, yo le llevé un resumen en braille. Hoy el profesor habló de esa experiencia, cómo fue enriquecedor ese choque de realidad que yo tuve con ese alumno. Él dice que cambió su pensamiento. La convivencia con las personas con incapacidad agrega, no sustrae el espacio. Es lo que quería decir. Alan dijo que tenía preguntas. Voy directo a ella para provocar más. En la red de Rebeca, ¿ustedes tuvieron algún problema jurídico? ¿Alguien molestando jurídicamente hablando? ¿O ustedes lograron hacer ese trabajo en la medida que los recursos permiten? Jurídicamente nadie llegó a tratar de impedirnos nada. Jurídicamente no. Tenemos dificultades de otros tipos. Por ejemplo, tenemos 9 instituciones que ya hacen parte de la red y 12 instituciones que todavía no hacen parte de la red, pero están en la etapa de preparación, que en la red de Rebeca damos asesoría. Por ejemplo, una biblioteca que quiera atender a los alumnos y la biblioteca no sabe hacer la edición de los alumnos. Hay un libro de cómics, pero usted va a volver ese contenido que es de imágenes, lo va a convertir en texto, respetando la intelectualidad del autor para tener acceso. Y se utiliza una técnica llamada autodescripción. Usted tiene un texto lleno de notas de pie. ¿Cómo se va a editar ese texto? Esa pericia que las bibliotecarias que hacen parte y otros profesionales que no son bibliotecarios, pero que hacen parte de esa producción, con los años, ese acervo intelectual que se generó, estamos pasándolo a las nuevas instituciones que quieren participar. Esa es la dificultad, la falta de conocimiento, la edición de materiales, la falta de recursos. Faltan recursos. Tenemos que tener equipos, programas para hacer esas ediciones. El alumno está en el salón de clase y él ya necesita el libro. Entonces tenemos que correr contra el tiempo. Ese pedido no llega un semestre antes. Esas son las dificultades, pero jurídicamente todavía no. Lo que sucedió jurídicamente fue un caso que yo vi, algunas instituciones que no son públicas, pero creían que porque la institución era pública, solo ella tendría el derecho de dar acceso a la alumna y ella como institución privada no necesitaba. Eso yo ya pasé por eso. Pasé por situaciones en las que la persona no pertenece a la institución, pero necesita material, pero no es de la institución, pero necesita el material. Pasé por situaciones en las que la persona no tenía una incapacidad visual, pero sí tenía otros impedimentos, otras incapacidades, y ella no podía leer. Esas son las situaciones que hasta el momento nos fueron contadas. Estoy feliz de saber que no hubo el acoso jurídico por parte de los de siempre, porque ellos no tienen derecho. El derecho de hacer eso ya existe. No tengan duda que ya habría alguien molestando y acosándolos para hacer ese trabajo, porque no hay ese derecho de impedir, porque ustedes tienen el derecho de concretar esa sensibilidad. Creo que ese mensaje es muy importante, porque en verdad, por lo menos cuando me consultan sobre eso, normalmente son profesores con miedo de hacer eso. Alguien va a la biblioteca
y me decían, yo voy a hacer un formato, pero lo voy a hacer en mi casa, en el computador, con miedo. Y el apoyo institucional de la Universidad Federal de Ceará. Yo estoy en la de Río, donde hubo una deliberación que asegura esa posibilidad de que los profesores o toda la comunidad que hagan esa conversión. O sea, la institución está apoyando esa comunidad académica que en caso de que tenga, to carry out anything they have to. vamos a tomar la responsabilidad de defender esa posición. ¿Usted ve algún movimiento en ese sentido? Hay movimientos que ayudarían y darían más impulso a quitar ese miedo. Sí, quiero completar un poco. No es reciente, pero quería contarles una experiencia que yo tuve. Puede ser pequeña, pero me parece de un gran impacto. Cuando yo estaba como directora del sistema de bibliotecas de la Universidad de São Paulo, estamos hablando de 2003 más o menos, que fue cuando comenzó esa situación. Y una de las cosas que hicimos es que queríamos que por lo menos los libros que son exigidos, eran 6 libros de literatura, eran exigidos en la FUVEST para el examen de admisión de la universidad, que esos libros estuvieran en formato accesible. Y nosotros fuimos a los editoriales, no logramos el permiso porque no teníamos el apoyo institucional. Fuimos a conversar en la rectoría, en la vicerrectoría de pregrado de la época. Disculpen, se fue el sonido. Esperemos un poquito que vuelva. Y mientras no vuelve, Víctor, ya asumo. Entonces, tus comentarios hasta que ella vuelva. Pero, Alan, el miedo existe de los profesionales de hacer el material. Ah, volví. Estaba viendo que se estaba cortando algunas veces. Ahora descubrí que es mi línea que se está cortando. Y yo recuerdo que no tuvimos, yo decía que la USP no debería poner ningún libro para ser exigido en el examen de admisión si el libro no estuviera disponible en formato accesible. Claro, eso fue, la respuesta fue negativa y por eso hablé de que la institución también asuma eso. Es un problema serio. Inclusive si es de una visibilidad tan grande como la USP, es muy complejo y yo no pude hacerlo por orientación de la misma universidad. Teníamos 2 libros en formato accesible y las editoriales nos dieron versiones antiguas, el libro que estaba siendo pedido en versiones anteriores y ahí lo pusimos y las otras no. Y fue un problema complicado porque quedé totalmente amarrada. Es un ejemplo práctico que quería darles. Leo iba a responder. Estaba comentando que hay un gran problema que es el miedo del profesional. Es algo que es complejo. Tomar un libro de literatura científica para hacer una edición. Usted no lo puede hacer solo. Necesita muchas personas. Un libro de cálculo, de estadística, cálculo 1, cálculo 2, de ingeniería, son libros complejos. Necesita una infraestructura y el miedo de la persona es cómo hacerlo. Porque hay una política de seguridad en la Universidad Federal de Ceará que se quería dar garantías. Se creó la Secretaría de Accesibilidad que está vinculada a la Rectoría y trabaja con las políticas de inclusión de la universidad. Y esa política de inclusión creada por la Secretaría de Sensibilidad, el sistema de la biblioteca de la UFC está implementando en su cotidiano eso.
en sus especificidades. Y para hacer eso, el sistema creó la atención a la persona con incapacidad, que ahora se va a volver división. Y a nivel de división va a trabajar en la implementación de la política con más 15 bibliotecas que tenemos. Por ejemplo, creamos directrices para producción del material. ¿Y cómo se produce ese material? ¿Cómo se coloca la referencia? ¿Cómo es un ejemplo para poder dar esa seguridad a los profesionales, los otros bibliotecarios, para que produzcan de manera más tranquila? Pero tienen que tener el apoyo. Hay otras universidades que también tienen esa estructura. Yo digo para blindar de alguna manera, porque sabemos que a medida que crece ese trabajo, seguramente en algún momento vamos a tener un problema. Aquí tengo, y le pregunto a Víctor, pero yo solo quería comentar porque tengo la sensación que usted respondió. Tengo una pregunta que dice, ¿cómo hacer para que una institución sea aliada de la red Rebeca? Tal vez usted pueda responderla. Y la otra era, ¿cómo transforman libros que tienen tablas y gráficos? Y como un libro de contabilidad también, por ejemplo, ¿cómo se transformaría? Y estoy tratando aquí en el YouTube también hay una pregunta. Primero quería darle, ya tenemos una hora, nos quedan 20 minutos. Me gustaría ver con Víctor y después vuelvo con usted, Cleo. Piense en esas preguntas. Víctor quería comentar o preguntar algo sobre lo que estamos discutiendo. Quiero hablar de un punto que Alan dijo. Hay un link directo con todo ese miedo. Todos los profesionales tienen miedo de volver esos bienes accesibles. Y hay una cuestión que siempre fue muy interesante, cómo la invisibilidad de las personas con incapacidad es tan fuerte que gran parte de las personas ni siquiera entienden los desafíos y las barreras que esas personas enfrentan todos los días. Eso se llama sanismo, lo que sería una completa indiferencia por los grupos estigmatizados, no tanto por una cuestión intencional, pero sí por una cuestión de total desconocimiento y sensibilización para esos sistemas. Entonces creo que mucho de ese miedo, principalmente en el campo jurídico, de permitir que esas obras se vuelvan accesibles a partir de una supuesta ofensa a los derechos de autor, viene de un desconocimiento profundo sobre el tema, de una indiferencia muy fuerte de esas personas con incapacidad, como Cleo dice, que gran parte de los colegios y algunas instituciones universitarias dicen que no es necesaria, porque las personas con incapacidad allá deberían sentirse más incomodadas por no tener personas con incapacidad en ese local, porque no podrán llegar allá por presiones y obstáculos antes de llegar a esos locales. Entonces, no es motivo para no tener obras accesibles. Y es una vergüenza para esas instituciones que no sean inclusivas y no notar que la falta de acceso para que lleguen a las instituciones no es un problema de las personas con incapacidad y sí de los obstáculos que fueron colocados. Siempre me llama mucho la atención y es una oportunidad de conversar mucho con Alan sobre ese tema, la cuestión del sistema de apoyo.
como era antes de la convención, y me asusta, me llama la atención que hasta hoy es un tema escondido en el campo jurídico. Las personas estudian poco la convención. Siempre juego con mis alumnos si les cobran Bladinex, es un libro de leyes, los que pueden comprar, porque pocas personas lo compran. Cuando usted compra un Bladinex, un 3 en 1, y viene la Constitución y no viene la Convención, es un problema porque la Convención hace parte de la Constitución y debería estar en esos conjuntos de leyes cuando viene la Constitución. Me llama la atención cómo la Convención es desconocida en la mayor parte del campo jurídico, y si la Convención es el Tratado de Marrakech, mucho más. El Tratado de Marrakech es de mucha importancia desde el punto de vista operativo y de afirmación para las personas ciegas con deficiencia visual, a pesar de que, como Alan ya dijo, el manantial de normas ya era grande, tanto de la convención como de la ley brasileña, antes de la internalización del Tratado de Marrakech. Creo que la indiferencia es una marca. Todo lo que hablamos aquí es desconocimiento e indiferencia, y eso va a desembocar en la falta de acciones efectivas y afectivas, como dijo Cleo. Era lo que yo tenía para decirles. Paso por las dos preguntas y tenemos otra. La tercera pregunta: ¿existe algún programa gratuito para edición de libros? Essas três, né? Você lembra das outras duas ou você quer que eu lembre? ¿Recuerdas las otras? Participar en la red Rebeca y la conversión de libros de matemática y eso. La red Rebeca, voy a darles el correo electrónico para que ustedes entren en contacto y tengan más informaciones de la red. redde.rebeca.br@gmail.com. El sitio donde se puede ver muchas cosas es http://ria.ufrn.br. Ahí ustedes tendrán varias informaciones. Y para participar en la red, si es una institución pública de educación superior, estamos empezando, pero tenemos planes para aumentar. Hay una infraestructura de almacenaje digital, biblioteca digital, donde las obras van a quedar almacenadas para que el alumno pueda buscarlas. Las obras tienen un login, una contraseña, algunas personas tendrán acceso. Ahí está el acervo adaptado para que usted pueda hacer la permuta. Tenemos un documento de términos de compromiso de esas instituciones donde ustedes se comprometen a participar en la red, a dar acceso a los alumnos de otras instituciones. Hay un oficio institucional porque tiene que estar institucionalizado. Y para las universidades pueden decirme: yo quiero participar, pero no tengo acervo. Quiero saber cómo producir. Usted también puede entrar en contacto con la red, que nosotros le damos esa orientación, cómo usted puede organizarse y futuramente hacer parte de la red. Y respondiendo a la pregunta del material de cálculo y química, está impreso, lo digitalizamos, lo transformamos en archivo digital, y todas esas imágenes, gráficos, tablas, lo que usted se imagine, son descritos. Y para hacer esa descripción utilizamos una técnica llamada audiodescripción, que es una técnica científica para traducción de imágenes, y es para dar confiabilidad a ese material.
como tenemos poco tiempo, más detalles, entre en contacto con nosotros que les podemos ayudar. También está el correo electrónico sapd@ce.br. También quiero referencias de la accesibilidad a la FEBAB, @FEBABACESS. Son los contactos. Creo que respondí. Solo hacer un comentario sobre la visión institucional. Me parece fundamental dos cosas. He acompañado a algunas instituciones en este periodo. Yo volví al comienzo del año, cuando empezó la pandemia. Y bueno, ojalá que podamos traer algo bueno, y es que las personas pierdan el miedo de ese digital y esa ceguera con esa realidad de la necesidad de adaptación del material para todos, porque todos necesitan esas adaptaciones, y que ya hay una madurez jurídica, ya es posible. Yo hago mucha fuerza para que salgamos ese año para que las personas puedan hacerlo. No hay nada jurídicamente que impida hacer eso, y que las instituciones empiecen a incorporar en su catálogo esa acción, no solo ese apoyo, esa protección, sino el incentivo, porque el respaldo es solo para quitar el miedo. Y ahora, para que las personas actúen, pienso que ya llegó el momento de que todos trabajemos para tratar de ampliar esa accesibilidad. Y no sé si se puede hacer eso jurídicamente, y cómo adoptar políticas institucionales locales que organicen esa producción y esa forma de compartir, porque veo a las instituciones que hacen eso, tienen un buen retorno en este sentido. No hay ese miedo que ellos tenían y no sucede. Ya tenemos varios ejemplos de que el miedo no se da porque nadie tiene derecho a impedir que eso se dé. Necesitamos que las instituciones, no, de nada sirve que hayamos alcanzado eso. Es necesario actuar y concretar. Más que volver efectivo, es volverlo real, volver eso un proyecto y un plan de acción, una forma de actuar. Y en ese sentido, sé que algunas instituciones federales con las que he conversado han avanzado en regular los derechos de autor internamente de manera más equilibrada de lo que había antes, asumiendo el papel de regular ese espacio, ese campo normativo. Bueno, es fácil para hablar. Yo sé exactamente dónde el callo duele, y les puedo afirmar que ahora hay una madurez institucional para que eso sea incorporado. Y uno de los mensajes que podemos dar aquí es cómo podemos reorganizarnos para crear raíz y no pueda ser eliminado tan fácilmente de nosotros. Antes de comentar, quería, Cleo, están diciendo que coloque las direcciones en el chat, en preguntas y respuestas, abajo. Tentou e não Então, os conseguiu. balãozinhos, né? Ah, onde tem o tem os balãozinho. balãozinhos, Tem isso. um balãozinho. Donde hay un globo. Você colocar ali, tem assim, to, aí você pode clicar, tá? Control Master. Clica em... Colocar todos. Ou coloca todos os panelistas e pendentes logo no começo. Tú puedes colocar para todos los conferencistas o para todos. No. Se você puder mandar manda para mim pelo Zap. Mándamelo a mí por el WhatsApp y yo lo coloco aquí. Todas las direcciones. Yo quería decir, Alan, que un día de estos todavía estaba hablando con un personal y decía eso.
hay algo bueno para decir sobre esa lucha como resultado del COVID. No les dije que esta mesa era... Las personas despertaron para el real significado del concepto del acceso a la información. Como Víctor comentó al comienzo, las personas están empezando a entender los varios conceptos. Entonces creo que el nuestro es ese concepto de acceso a la información. Las personas lo están entendiendo mejor. Y no solo en términos de accesibilidad, sino de manera más amplia. Y hay un momento que hay que aprovechar, buscar eso. Y bueno, ya tenemos, nos faltan solo 6 minutos y me gustaría, antes de que ustedes se despidan, quería comentar que estamos, por lo menos desde el punto de vista de apoyo mayor, sobre la FEBAB, estamos haciendo el YT de accesibilidad. Que é muito interessante, né, para a gente ter experiência. E nós estamos fazendo... Disculpen, estamos haciendo consultoría con Alan. Estamos recibiendo muchas preguntas para que digamos que las bibliotecas y los equipos culturales pueden hacer ya para tener ese apoyo. Sabemos que se puede, pero no sabemos, puede ser aquí en esa ley, en ese documento, y nosotros vamos a lanzar eso. Tenemos 5 minutos. Tenemos 4 minutos. Entonces, mientras ustedes hablan, yo voy a pasar el contacto aquí. 1 minuto para cada uno. Voy a empezar mi chao diciendo que fue una conversación muy productiva y empiezo como terminé. Que podamos hacer esa audición afectiva en el sentido de acoger, como Adriana dijo, una sociedad, una población que tuvo pérdidas muy significativas y fue la pérdida de la dignidad y tienen que tener la posibilidad de participar. Agradezco la oportunidad. Fue un feliz encuentro. Muy bueno oír a Cleo y saber que hay personas dentro de las universidades sabiendo lo que hace mucho tiempo estamos deseando, pero me puse triste, contento con las iniciativas y fue muy evento participar en este evento y que la inclusión rápidamente no sea un desafío, sino algo ya efectivo y que se concretice. El momento ahora es de institucionalizar lo que ya conquistamos. Debatimos tanto tiempo si podía o no podía hacer esto. Ya podemos. Ahora hay que institucionalizar eso. Y esta fue una conversación que ya comenzó antes y que no terminará aquí. Vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos. Y solo para terminar, voy a corregir a Víctor en una habla. Yo no tengo edad para haber sido su orientador. Era lo que quería decir para terminar mi conversación. Buenas tardes a todos. Quería agradecer. Disculpen, no se le entiende. Vamos lá, vamos propor e abriu esse espaço, que foi bem aceito. A educación también. La educación también de Víctor. Fue un gusto conocerte, porque lo que nosotros necesitamos es eso, tener conocimiento de las personas que están hablando. No es que están hablando lo que queremos oír, sino que están
diciendo cosas que son lo que necesitamos y queremos oír. Entonces tenemos ese conocimiento y el apoyo, pero vamos a seguir hablando con usted, como usted ya lo hace con Alan, porque todos lo necesitamos. Necesitamos ese apoyo. Leo, fue muy bueno. Muchas gracias. Y muy bueno. Y también a FEBAB. Alan, seguimos trabajando. Y ahora vamos a nuestro documento, a nuestra publicación, la guía de las bibliotecas. Siempre recibo correos cobrando. Esta semana es solo de eventos. Estamos trabajando varios miembros de la comisión y estamos necesitando de lo que ustedes dicen. Fue muy bueno y agradezco. Agradezco a la propia FEBAB. Gracias a todos. Y ahora esperamos solo que se caiga. Buenas tardes. Un abrazo para todo el grupo de accesibilidad de la FEBAB. Un fuerte abrazo para todos. Hay mucha gente que nos está viendo, inclusive de nuestro comité. Adriana también. Jorge, que es el actual presidente. Estamos bien rodeados de amigos y personas interesadas. También agradezco a la persona que nos dio la infraestructura y a los intérpretes. Les agradezco mucho a todos. Ahora ya son las 4:20, esperando la guillotina. Y agradecer a los participantes también. Y seguimos la conversación. Quien esté interesado por Telegram. Ahora hay un grupo en Telegram para continuar los debates y recibir preguntas. ¿Qué tal, Alan? Hoy no voy a poder porque no, invitar a las personas a usar Telegram para eso. Mira, nos dieron más tiempo. Yo me tengo que ir. Un beso para todos. Bueno, chao para todos y gracias.